Toma asiento, iglesia, ponte cómodo y vamos a compartir la palabra maravillosa que una vez más Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere bendecir. La palabra dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Dice que la palabra de Dios es útil para guiar, para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Sabes que no hay nada más útil, dice la Biblia, sino que justamente la palabra? La Biblia dice que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Tan maravillosa, ¿sabes qué es la palabra que a veces el hombre la deja de lado por ahí? ¿Sabes? Cuenta una historia maravillosa. Dice la Biblia que hubo un tiempo en donde cierto rey manda a poder reparar la casa de Dios. Manda a reparar las grietas de la casa de Dios porque se ve que la casa de Dios había quedado como abandonada. Y este rey, cuando empieza a asumir justamente su responsabilidad, dice la Biblia que él manda que los albañiles empiecen a trabajar en la casa de Dios. Y dice que los albañiles, cuando empezaron a trabajar, quitaban los escombros. Dice que en medio de todos los escombros, en medio de todo lo que ellos trataban de acomodar, de arreglar, dice que encontraron la ley de Dios tirada ahí. En medio, dice, de toda esta tarea, dice que en medio de los escombros, quizás la tierra, dice que estaba el libro de la ley enterrado ahí, oculta. Y cuando dice que los albañiles ven que encuentran la ley de Dios, van rápidamente al rey y le dicen: mi rey, hemos encontrado la ley de Dios acá tirada. Y uno dirá: ¿Cómo la ley de Dios estará tirada ahí en medio de escombros? Y cuando el rey se entera que la ley había sido encontrada, el rey se pone contento y dice que mandan a llamar a un escriba. Y mandan a que el escriba empiece a leer lo que decía la ley. Y el escriba, dice la Biblia, que cuando abre el libro, él le empieza a interpretar y le empieza a decir que era tiempo no de arreglar las cosas de afuera, no de arreglar la casa, no de arreglar las grietas y demás. Dice que el escriba le empieza a decir: era el tiempo de que la gente se vuelva a Dios, que la gente vuelva a la palabra, vuelva a lo base, a la raíz, a lo más importante, a la cual dice la Biblia que solo por la palabra toda la existencia, todo el universo apareció. Sin la palabra las cosas no hubiesen aparecido, porque la Biblia dice: dijo Dios, sea la luz, y dice que hubo luz. Dice en un momento que Dios se separó la luz de las tinieblas, dice la Biblia. Y dice que con la misma palabra Dios empezó a darle orden a la creación. Pero en esta historia dice que la ley estaba ahí tirada, en medio de escombros. ¿Sabes que muchas veces nuestra vida es así? ¿Sabes que a veces la palabra de Dios, el fundamento más importante que nos ayuda a nuestra vida, a veces que está ahí como metida en tantas preocupaciones, en tantas adversidades, en tantas, a veces, proyectos de vida, que no está mal, pero a veces, en vez de que la ley esté sobre todo eso, a veces que la ley está como en el piso ahí tirada, un simbolismo. Sabes, yo manejo, por ejemplo, la Biblia. Yo hace muchísimo tiempo ya que dejé de leer la Biblia en libro, porque prefiero leerla en el celular, porque en el celular utilizo una aplicación y ahí yo puedo tener como casi 70 Biblias más o menos, tengo comentarios, tengo diccionarios, y me es mucho más fácil porque imagínate si tendría que cargar con otras traducciones de la Biblia, si tendría que cargar con diccionarios, me sería difícil. Y yo me manejo, ¿sabes?, justamente con el celular en la Biblia. Predico con el celular o a veces predico con una tablet. Pero siempre tengo la palabra de Dios en mi mano. Así me vaya, estoy en el colectivo, tengo la Biblia en mi mano. Me voy a quizás hacer algún trabajo, me voy a hacer alguna actividad y tengo que salir quizás por varias horas. Voy escuchando quizás una enseñanza. Tengo la palabra siempre constante. A pesar de que tenga muchísimas cosas, miles de actividades a veces que uno tiene que hacer, nunca dejo que la palabra de Dios esté ahí en medio de los escombros. Siempre trato que la palabra esté en mi vida, en mi mente presente. Porque dice la Biblia que el rey había enviado a mandar a que reparasen las grietas. Pero cuando el rey encuentra la ley y el escriba le empieza a leer, dice que el rey dijo: no es momento de arreglar la casa, es momento de volvernos a Dios, de volvernos a la palabra, de volvernos a consultar a Dios, de preguntarle qué es lo que Dios pretende de nuestra vida. A veces que lo más importante, justamente, volvernos a la fuente,
Volver a Dios, volver a lo que dice la palabra. Porque sabes que la palabra no falla. El mundo te puede fallar, la gente te puede fallar, tus amigos te pueden fallar, la persona que tienes al lado te puede fallar, el mundo en sí te puede fallar. Pero hay algo que yo entendí de la vida, es que lo único que no falla es la palabra. Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No se vence, no caduca, no pierde eficaz, no pierde poder. Todo en esta vida, sabes que llega un punto en que se vence. Tú compras un alimento y el alimento te viene con una fecha de vencimiento. Y te dices, de acá tienes a 4 o 6 meses para consumirlo. Si no, ya se termina venciendo y no lo puedes comer. Así como los métodos de los hombres. Cada día el hombre va y trata de imponer o de inventar métodos de la vida. A través de la ciencia, a través de la psicología. Trata de implementar herramientas, hábitos para que el hombre trate de ser más feliz. Y lo que antes funcionaba, ahora en el presente ya no funciona, porque el hombre se va dando cuenta que cada día el hombre sufre problemas, adversidades, y a veces se da cuenta que todas las herramientas que usa es como que terminan teniendo un vencimiento. Pero la Biblia dice que hay algo que no termina. Hay algo que nunca pierde su eficacia, y es justamente lo que el Señor te dice. Es el consejo de Dios, es lo que nunca deja de ser. Por eso la Biblia dice, todo en esta vida pasará. La Biblia dice, el mundo y sus costumbres, dice, pasarán. Todo lo que el hombre vive, todo lo que el hombre persigue así, como un animal salvaje, dice la Biblia, el mundo y su costumbre, todo pasa. Las modas pasan. Todo pasa en esta vida. Pero la Biblia dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso bien fuerte. El que obedece, el que escucha a Dios, siempre se mantiene con alegría. Y sabes, yo quiero compartirte una historia maravillosa. Vamos a leerla en este momento. Tengo mi Biblia abierta en el libro del Evangelio de Lucas. Una historia maravillosa que el Señor dice que relata esta historia encontrándose el Señor en el lago de Genesaret. Dice que el Señor había llegado, la multitud estaba junto con el Señor, y dice que el Señor se sube a una de las barcas de ciertos discípulos que estaban ahí y les empieza a enseñar la palabra. Les empieza a hablar del reino de los cielos, les empieza a explicar la voluntad de Dios. Vamos a leerla, dice así, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 7, dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Palabra de Dios, y le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra del Rey de los Cielos. Palabra maravillosa. Mira, yo pido y ruego a Dios que prestes atención a este mensaje. Cada palabra, sabes que es un mensaje especial. Cada momento, cada día que nos reunimos en la casa de Dios es un momento especial porque Dios te quiere hablar. Dios nos quiere enseñar. Dios nos quiere bendecir. Sabes que ese siempre fue el plan de Dios. La Biblia dice, Dios ha venido para darte vida y vida en abundancia. Dios no ha venido para hacerte un tormento a tu vida. Dios no ha venido para hacer una carga a tu vida. Dios no ha venido para traerte problemas, para traerte adversidades. No, de eso se encarga el diablo. El mundo se encarga de ponerte problemas, el mundo se encarga de estorbarte, el mundo se encarga de hacerte la vida más difícil. Es así. Dios solamente tiene un objetivo y es ayudarte, es guiarte hacia la tierra de bendición. Guiar tu alma, traerte paz, traerte gozo. La Biblia dice que Satanás, el ladrón, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir, dice. Él ha venido con un propósito para alejarte de Dios. Pero dice que Dios solamente viene para enseñarte, para guiarte, para amarte. Dice, de tal manera Dios amó este mundo que entregó la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, dice. Tanto amor dice que Dios ha tenido por este mundo que entregó su vida, como muestra para que el hombre entienda que Dios viene para ayudarle. Dios viene justamente para transformar su corazón.
Y Dios lo hace, ¿sabes?, a través de la palabra. No hay otro mecanismo. Dios viene a transformar a la vida del hombre a través del mensaje, a través de la enseñanza, a través de las historias. Y en esta oportunidad dice que el Señor, estando ahí en el lago de Genesaret, les hablaba a todos por igual. Dice que cuando Jesús sube a una de las barcas que estaban ahí, le pide a Pedro como que lo pueda empujar un poco para que él pueda meterse un poco más mar adentro y pueda estar a la distancia de todos los que estaban ahí. Y dice que a todos Jesús les empezaba a enseñar por igual. Así como ahora todos estamos siendo enseñados, instruidos por igual. No es que yo le hablo algo especial a este, algo especial al otro, no. En este momento, los que estamos aquí presentes y luego aquellos que escuchan a través de las redes sociales, todos estamos siendo enseñados de la misma forma. Nadie está recibiendo un trato especial. Ya sea como el que está en la puerta, el que está en el sonido, el que está a la izquierda, todos vamos a escuchar el mismo mensaje, con un propósito, para que nadie se quede fuera de la bendición, para que nadie se quede fuera del consejo. Dice que así el Señor estaba en medio del mar hablándoles a todos, explicándoles. Pero dice que llega un punto que el Señor deja de hablar, termina de explicar su enseñanza, y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice que el Señor, luego de hablarle, de explicarles, de compartirle el mensaje de Dios, llegaba el momento ahora de creer esa palabra, llegaba el momento ahora de aplicar esa palabra, llegaba el momento ahora de creer en esa palabra. La palabra de Dios, ¿sabes?, dice que los hijos de Dios no son los oidores, sino son los hacedores de la palabra. La Biblia dice, no os hagáis oidores tan solamente de la palabra, sino hacedores. Hacedores, dice la Biblia. Y para ser hacedor de la palabra, tienes que tener algo fundamental. Y es obediencia a Dios. Porque sin obediencia, uno no aplica la palabra. Sin fe, sin creer que esa palabra tiene ese poder, tiene verdaderamente como la ayuda para que las puertas de nuestra vida se empiecen a abrir. Si yo no tengo fe, si yo no tengo obediencia, no creo lo que me dice la palabra. Solamente la puedo vivir. Pero el Señor no quiere que recibas solamente una palabra. El Señor no quiere que solamente recibas un mensaje. El Señor quiere que la palabra venga a tu vida, impacte a tu corazón, pero que te lleve a actuar, que te lleve a hacerlo. No solamente que te sea agradable a tu oído, sino sea un combustible para tu alma, para que tú te levantes. El Señor dice, luego de hablar, luego de haber estado mucho tiempo enseñándoles y revelándoles grandes cosas de Dios, dice, cuando terminó de hablar, es decir, cuando terminó de hacer la tarea que él tenía que hacer, dijo a Simón, es decir, a Pedro, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Luego que Jesús termina la enseñanza, le habla a Pedro. Había muchos escuchando, Había muchos que habían recibido la enseñanza. Pero sabes que mientras leía y meditaba en esta palabra, preguntaba y decía, Señor, ¿por qué le hablas a Pedro? ¿Por qué tú le diriges la palabra a él cuando tú le estabas hablando a toda la multitud? Pero en un momento luego de que tú dejas de hablar, dejas de dar la enseñanza, ahora le hablas a Pedro. Ahora le dices, Simón, boga mar adentro, métete al fondo del mar y echa tu red. Y Pedro dice que le responde diciendo, pero maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Como diciendo, toda la noche hemos estado verdaderamente echando la red en el mar a ver si pescábamos algo, pero no hemos tenido resultados, no hemos tenido cambios. Salimos con tanto entusiasmo, pero nos volvimos con las redes vacías. Pero dice que ahora era distinto. La propuesta que ahora Jesús le estaba proponiendo a Pedro era distinta. Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Súbete a la barca y quiero que vayamos al fondo del mar a pescar. Y Pedro, como hombre de pesca, no era la primera vez que Pedro iba a tirar la red. No, era una persona que ya tenía experiencia. Pedro se dedicaba. Por algo luego el Señor le dice, Pedro, yo te haré pescador de hombres. Porque Pedro en sí
como varios de los discípulos, eran pescadores. Ese era su oficio. Ese era uno de los oficios comunes en la antigüedad. Pero dice que cuando el Señor termina de hablar ante la multitud, le habla a Pedro directamente. Y le dice: Pedro, boga mar adentro y quiero que tires tu red. Si has entendido lo que te he hablado, si has entendido el mensaje, bueno, quiero que ahora puedas obedecerme. Quiero que pruebes tirar tu red, pero de una forma en la cual me tengas que involucrar a mí. Porque cuando Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro, si Pedro obedecía, instantáneamente Pedro estaba incluyendo a Dios en su vida, en su barca. Porque estaba empezando a obedecer, estaba empezando a tener fe, estaba empezando a creer en la palabra que Dios le estaba dando. La obediencia, ¿sabes qué tiene que ver? Sobre cómo tú confías en Dios. A veces que decimos: sí, yo confío en Dios, pero no hacemos lo que la palabra de Dios dice, porque no confiamos. Porque si tú confías en Dios con todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, confías que lo que Dios dice se va a cumplir, se va a hacer realidad, entonces tú lo haces. ¿Cuándo aparece la desobediencia? Cuando tú no crees. La Biblia dice que cuando Dios hizo la creación, crea al hombre, a la mujer lo pone en el huerto del Edén. Y Dios le da una orden al hombre y le dicen: de todos los árboles que dan su fruto pueden comer, mas no estiren su mano sobre el fruto, sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirá. Como diciendo: si ustedes me creen, no lo van a hacer. Si ustedes no me creen, van a desobedecer. Van a ir y van a comer del fruto y van a morir. Porque ustedes no van a creer que van a morir. Porque ustedes no creen que lo que yo les estoy diciendo es real, es verdad. Pero si ustedes creen, entonces ustedes lo mirarán de lejos y no se acercarán y no estirarán su mano. Obedecerán. Pero dice que el hombre y la mujer, estando ahí, miraron el fruto. Satanás de una u otra forma trató como de seducir el corazón de la mujer. Y la mujer dice que terminó desobedeciendo. Porque Satanás le dijo: no es que vas a morir. Sino que ustedes van a ser como dioses. Ustedes van a conocer lo que es el mal y el bien también. Pero no van a morir. Lo que Dios dice es mentira. Eso de que ustedes van a morir es totalmente equivocado. ¿Sabes que a veces esa es la forma en la cual Satanás te engaña? En tu mente, en tu corazón. Cuando te dice: no te va a pasar nada si no lo haces. No hay que ser tan religioso, no hay que ser tan fanático. Bueno, Dios dice: si tú crees, me vas a obedecer. Si no crees, vas a hacer lo contrario. Porque no confías en esa palabra. Porque no crees, es como el padre le dice: hijo, pórtate bien porque te voy a pegar. Y el hijo ya sabe que el padre le vive diciendo y nunca le va a hacer nada. Entonces el hijo ya dice: que él no me va a pegar, porque yo lo conozco, yo sé. Esa palabra es mentira, ya me dijo como 5 veces, y hace 5 veces que le vengo insistiendo, entonces ya sé que no lo va a hacer. Dios le dijo: si ustedes hacen esto, van a morir, se van a separar de mí. Dejarán de estar en este lugar tan privilegiado y van a conocer el dolor, conocerán el sufrimiento. Pero dice que ellos no creyeron en la palabra. No creyeron en lo que Dios les estaba diciendo. Y por eso fueron y comieron del árbol. Y cuando ellos comen, dice que ahí es donde ellos se dan cuenta que estaban desnudos. La vergüenza, el dolor, la tristeza y la separación de Dios. ¿Por qué no quisieron creer? Porque no confiaron que lo que Dios les estaba diciendo era para guardar sus vidas, era para guardar su comunión con Dios. Quizás nunca viste esta importancia de la obediencia que tiene que ver con la confianza de Dios. Porque yo confío en Dios, pero mi confianza tiene que ver en obedecer lo que Dios me dice. Si Dios me dice que no actúe de esta forma, yo confío que esa palabra, ese consejo, me va a ayudar. Y no me resguardo en mi propio pensamiento, en lo que yo decido, lo que a veces mi corazón me quiere llevar a hacer. No. Pedro dijo: Señor, nosotros ya hemos estado todo el día pescando y no hemos pescado nada. Como diciendo:
Señor, no es la primera vez que voy a estar en el mar. Si sé cómo tirar la red, si sé cómo poner quizás la barca y demás, yo sé que salen los pescados grandes y demás, los peces grandes y demás, yo sé. Pero Pedro dijo, pero Señor, pero en tu palabra lo voy a hacer. Yo sé cómo hacerlo, dijo Pedro, por decirte. Pero yo lo voy a hacer como tú lo dices. Lo voy a intentar a tu manera. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Si tú quieres intentar a tu manera cambiar la vida, te puedo asegurar que te ganas el fracaso de una sola vez. Así de fácil. No porque yo sea un erudito, porque Dios me haya iluminado, sino porque la palabra de Dios me ha enseñado y la vida también me enseñó que intentarlo a la forma del hombre siempre va a haber fallos, pero intentarlo a la manera de Dios es éxito seguro, por decirte, porque la palabra es lo que no falla, porque la palabra no tiene errores. Cada historia, sabes, cada enseñanza de la palabra de Dios está puesta de una forma a propósito, porque dice la Biblia que toda palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. La gente dice, sí, la Biblia lo escribieron los hombres, sí, pero hombres que fueron guiados por el Espíritu de Dios. A nadie, no es que a la gente cuando escribía se le ocurría cierta historia, no. La presencia de Dios guiaba para que cada historia, para que cada doctrina, cada enseñanza esté amalgamada, esté unificada entre todas. Por eso la palabra es infalible, es decir, está libre de error. No tiene errores la Biblia. Cada consejo no falla jamás. Pedro sabía cómo hacer. Quizás tú sabes, por tu experiencia, por tus años de vida, tú sabes quizás cómo cambiar ciertas cosas, cómo revertir, cómo cuidar a tus hijos. Quizás tú lo sabes. Porque quizás tienes experiencia. Porque Pedro tenía mucha experiencia. Pero en esta oportunidad, luego de escuchar la voz de Dios, luego de escuchar la enseñanza, Pedro dijo, Señor, yo lo sé hacer también. Pero voy a intentarlo como me dices tú. Lo voy a hacer como dice tu palabra. De esa forma. Voy a dejar de lado a ver lo que yo sé, las veces que me fui al mar a tratar de pescar algo. Voy a dejar de lado y te voy a dar lugar a vos. A veces, ¿sabes qué es? Tienes que haber un tiempo en el cual tú tienes que decir, Señor, a ver, yo me conozco muchas cosas de la vida. Yo sé lo que es trabajar, yo sé lo que es el sufrimiento, sé lo que es quizás padecer escasez, estar en la abundancia. Quizás hay gente así que se ha abierto camino y tiene mucha experiencia de la vida. Pero la experiencia no basta, ¿sabes?, para cambiar las cosas. Hace falta que lo puedas empezar a intentar como la palabra de Dios dice. O sea, no como tú quieres, como tú piensas, como tú sueñas, como alguien te habló a lo lejos. No. Inténtalo como Dios te dice. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu vida, pero a la forma de Dios. No la quieras cambiar a tu manera de ser, porque vas a perder. Es una batalla que ya el hombre ha perdido desde la creación. ¿Por qué crees que cada ley que los gobiernos tratan de implementar en nuestro país fracasan siempre? Porque mientras cada ley que quiera salir le dé la espalda a Dios, siempre toda ley será un fracaso. Nuestro país vivió en fracaso tras fracaso porque las leyes que se imponían siempre iban en contra de Dios. Y por eso el país era el que sufría. La gente decía, sí, vamos a estar mejor, no va a haber hambre, no va a pasar esto. Y pasaba todo lo contrario. Así decía, porque nosotros vamos a ser el primero que vamos a llegar a la luna, vamos a mandar una nave espacial y va a fracasar ya porque cuando el hombre no incluye a Dios, cuando el hombre no quiere intentar a la forma de Dios, hay un fracaso. Hay un fracaso. Desde Adán, desde la creación fue así. El fracaso del hombre en la creación fue porque el hombre no creyó en esa palabra. Porque el hombre, en el modo de quién quiso actuar, sino en el modo de Satanás. En el modo de su propio corazón, de su deseo. No pasa nada si pruebo este fruto. No creo que sea para tanto que voy a morir. ¿Sabes que la gente pasa así? Es el mismo error que se
repite a lo largo de la historia, que es la desobediencia. El mismo error que se repite una tras otra, tras otra, tras otra. Y hay desobediencia cuando uno no cree en Dios, cuando uno desconfía. Pero cuando tú crees en Dios, dejas de lado lo que sabes y le dices: Señor, lo voy a intentar en tu palabra. Sabes que yo he tratado en mi vida, muchas veces traté de cambiar, pero fracasaba. Hasta cuando vino la palabra de Dios una vez y me dijo: si lo intentás así, sí te va a salir. ¿Por qué no seguir el consejo de aquel que creó la vida? Dios creó la vida. Dios creó los cielos, la tierra, Dios te creó a ti. Y tu mismo creador a veces que se te acerca con la palabra y te quiere aconsejar y te quiere instruir y te dice: este es el camino, acá así móvete, esta forma tienes que ser. Porque Él te creó, es como el padre que conoce a su hijo. El padre lo crió, la madre lo crió. Ya con el tiempo, el padre y la madre, como uno dice, ya le conocen la forma de ser. Ya sabe cómo se ríe, conocen la sonrisa, conocen la voz, ya la experiencia, el estar cerca, ellos mismos le dieron la luz a la propia criatura. Saben cómo es. Bueno, ¿tú creerás que Dios no sabe cómo cambiar tu vida? ¿Cómo verdaderamente llevarte a eso que tanto estás anhelando? A eso tanto que estás buscando. Tú no podrás creer. El que creó los cielos, las estrellas, el universo. ¿Tú crees que Él no te dará esa sabiduría? Pedro dijo: Señor, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Le dice: Pedro, boga mar adentro. ¿Sabes que esto de bogar mar adentro habla de una comunión personal que a veces uno tiene que empezar a tener con Dios? Porque yo te pregunto, luego Jesús hace un milagro tremendo, pero ahora el milagro pudo haber sucedido quizás en la orilla también, si Jesús tenía el poder. Pero dice que a Pedro, cuando le habla especial, habla porque Pedro tenía quizás algo particular, quizás otro oído, otra sensibilidad a la voz de Dios, quizás otro corazón, otra predisposición, porque Jesús le pudo haber dicho a todos, pero dice que le habla específico a este varón y le dice: Pedro, subite a la barca, vamos a bogar mar adentro. A vos te quiero enseñar algo más que al resto, porque es algo distinto. En ti veo un corazón sensible, en ti estoy viendo fe, en ti he visto quizás una predisposición que quizás en la gente no vi. Y cuando Jesús, sabes que ve un corazón predispuesto a querer obedecerle, el Señor te invita a bogar, a entrar más a las profundidades de su presencia, de su encuentro, del conocimiento de la palabra. Una comunión más íntima, no una comunión de venir solamente un fin de semana a la casa de Dios, no, una profundidad, una llenura en el espíritu, un consuelo, una palabra, una enseñanza, un cambio de vida, cambio de corazón, una sensibilidad espiritual que cuando entras a la casa de Dios, ¿sabes qué? A mí me pasaba mis primeras veces cuando yo me acercaba a Dios, me sentaba en la casa de Dios y a veces mi corazón empezaba a ser quebrantado, era limpiado por Dios. Cuando cerraba mis ojos y comenzaba la alabanza, la adoración, empezaba a quebrantar en mi corazón. Sentía un nudo que se me hacía la garganta y empezaba a llorar ante Dios porque era justamente la presencia de Dios que estaba haciendo una obra en mi vida. Pero después había otros que estaban ahí, miraban como si fuesen personas importantes, como si tenían que ver a alguien. No. Buscaba a Dios. Dios me decía: vamos a bogar mar adentro. Los que han trabajado en el muelle o quizás en barcos saben que los peces más grandes están en el fondo del mar. En la orilla están los chiquitos. Donde salen los grandes peces es en el fondo. Donde hay grandes bendiciones de Dios es en el fondo del mar. En la orilla tú disfrutas algo pequeño, simple, pero en lo profundo, en una obediencia profunda ante Dios, en una entrega más amplia ante Dios. Y entrega no significa que tienes que ser un pastor. Eso es un llamado, eso es una tarea.
Cuando te hablo de entrega, significa que tu mente, tu alma, tu corazón se predisponga a que obedecer más a Dios, en empezar a vivir una vida como Dios te plantea, como Dios te quiere enseñar. Eso significa una entrega, una renuncia, un acercamiento más a Dios. Luego también está el compromiso, la responsabilidad. Mientras tú más te comprometes con Dios y con su obra, más grande es la bendición, más grande es lo que luego Dios te dará. Dios lo invitó, Jesús dice que invita a Pedro y le dice: Pedro, vamos a bogar mar adentro, vamos. Ya conociste en la orilla mi palabra, mi enseñanza, pero ahora quiero llevarte y quiero mostrarte un milagro, quiero mostrarte algo maravilloso. Y dice que Pedro se plantea y medita en su corazón y le responde y le dice: pero maestro, yo ya intenté esta forma. Quizá uno dice: pastor, pero yo muchas veces he venido a la iglesia, si la Biblia dice que no me tengo que dejar de congregar. Claro, pero ¿cómo vienes a la casa de Dios? La Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios dice con alabanza. La Biblia dice: prepárate para un encuentro con Dios. No vengas solamente como si fuese una reunión más, o como si fuese una juntada de barrio, una juntada de clase o lo que sea. No. Cuando llegue el día de buscar a Dios, prepara tu mente. Sin importar cómo estés atravesando, prepara tu corazón para escuchar a Dios. Porque ese es el secreto. El secreto es cómo tú te acercas a Él. Mucha gente estaba ahí escuchando a Jesús, pero había alguien especial, Pedro, que tenía una sensibilidad. Y el Señor lo quiso invitar y le dijo: vamos, Pedro, a vos te quiero revelar algo más especial todavía. Algo más te quiero enseñar. Quizás Dios así te quiere llevar a bogar al mar adentro. Quizás Dios te quiere invitar y te está invitando a llevar una comunión más grande, a empezar a tener un encuentro distinto con Dios. Ya no solamente conocerlo de una forma artificial o de una forma externa, empezar a conocerlo más en tu corazón, en tu mente. Pero para eso tiene que haber dos partes. Tiene que estar la palabra de Dios y luego tiene que venir la obediencia. Porque Pedro dijo: yo ya lo sé, maestro, pero lo voy a intentar en tu palabra. Voy a hacerlo voy a hacerlo en tu manera. Voy a probar en tu manera. Quiero hacerlo así. ¿Sabes? Así, en una oportunidad, una persona trataba de buscar cambiar su vida, tratar de dar un cambio en su corazón. Vivía fracasando tras fracasando. Y dice que esta mujer por 12 años vivía en fracaso, en fracaso, en fracaso. Esta mujer estaba enferma, dice la Biblia que esta mujer contaba con flujo de sangre. Dice que por 12 años esta mujer trató de buscar una sanidad, trató de buscar la salida para su vida, pero dice que iba a médicos, le preguntaba a uno, le preguntaba a otro, le preguntaba a otro, y dice que cada vez le iba para peor, porque encima, que no solo que cada vez no tenía buena noticia, sino que dice que se terminó gastando todos sus recursos. ¿Sabes cuánta gente se gasta sus recursos? Y no te hablo del recurso del dinero, te hablo del recurso del tiempo. Gente que deposita sus confianzas en palabras vanas, motivaciones. La vez pasada veía un video que decía: yo y mi amiga la inteligencia artificial. Y era un joven que decía: yo me desquito y quito mi estrés hablándole a la inteligencia artificial. Diciendo, porque yo cuando me siento mal le empiezo a insultar, le empiezo a decir de todo. Y como ella no me puede responder, o como ella por ahí me alienta, entonces como que me alivia un poco. El hombre, ¿sabes qué? Gasta recursos tras recursos. La ciencia invierte cientos y miles y millones de dólares para tratar de ayudar a cambiar a la vida humana. Año 2025, donde ya la gente ha recorrido la luna. Pero para que el hombre cambie, los métodos del hombre siguen fallando. Esta mujer dice que por 12 años trató de revertir su enfermedad. Y dice que buscaba un médico, a otro, y no le resultaba. ¿Sabes cuánta gente así?
voy al brujo, voy al psicólogo, voy a este, voy al otro, hablo con mi amigo, hablo con mi pariente, hablo con este y con quien sea. Gastan recursos, gastan tiempos de su vida. Pero dice que esta mujer, luego de gastar todo, dice que alguien vino y le dijo, che, ¿sabes qué? Jesús está pasando por acá. Alguien dice que le habló de Jesús, que sanaba, que libertaba, que cambiaba, que traía paz. Y cuando la mujer recibe la noticia, esta mujer dice que se puso de pie dejando de lado su enfermedad, dejando de lado el dolor. Y en un momento le nació la fe hasta tal punto que esta mujer dijo, si tan solo tocase el borde del manto de mi Señor, del Maestro, yo sé que Él me sanará. Porque si ha hecho grandes cosas como esta persona me contó, entonces Él quizás es el esperado, debe ser el verdadero médico. Este no debe ser como los otros que me engañaron, me dijeron que me iban a sanar y no pudieron. Como así a veces el amigo te promete que va a estar con vos, después vienen problemas, después pasas luchas y tu mejor amigo te deja, y tu mejor amiga te dice que va a estar ahí, que va a entregar tu vida, y cuando te das cuenta no hay nadie. Nadie está ahí a tu lado, nadie te acompaña, no tenés un buen consejero. Esta mujer dice que así le pasó, pero alguien le acercó el mensaje y le dijo, mujer, el Maestro está por acá. Y la mujer dice que se levanta, se fue deprisa, se abalanzó y dice que la multitud rodeaba al Señor y esta mujer de una u otra forma se abrió camino y dice que logró tocar el manto de Jesús. Y cuando toca el manto dice que en un momento la mujer quedó sanada. Entonces el Señor se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos lo miran a Jesús y le dicen, Maestro, la multitud te aprieta, es decir, hay tanta gente que es obvio que la gente te va a tocar. Pero el Señor dice, no es que alguien me tocó así nomás. Alguien se acercó con fe, alguien se acercó con obediencia, porque yo sentí que de mí salió virtud, salió poder. Y la mujer dice que en el momento le revela y le dice, Maestro, fui yo. Y Jesús la mira y le dice, mujer, vete, eres sana, eres libre de tu azote, vete, tu fe te ha salvado, le dice. Vete, eres libre. Cambia de vida. Ahora sí puedes hacer todo lo que no podías hacer. Dice que la mujer intentó por todos los métodos, pero quizás dijo, ¿y si lo intento al método de Jesús? De que si uno cree, obedece, aparece el milagro, aparece el cambio. Lo mismo que hizo Pedro. Toda la noche he estado intentando cambiar, echo la red y no pesco nada. Aplícalo en cualquier área de tu vida, en tu matrimonio, en tu vida, en tu forma de ser, en tu economía, en tus hijos, donde tú quieras. A veces intentamos agarrar y tiramos la red y nos volvemos vacíos en nuestra casa. Pero quizás es el día para decirle, Señor, voy a intentarlo a ver en tu palabra. Voy a empezar a conocerte, voy a empezar a hacer lo que tú me dices. E intentarlo a la palabra significa que tienes que conocer la palabra. Tienes que conocer lo que dice Dios. ¿Por qué crees que nosotros predicamos constantemente? Porque yo sé cuál es el método para que tu vida cambie. Yo no soy el método, yo no tengo el poder. El método no es mío. Yo, es como uno dice, me pido o tomo el método prestado de Jesús. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, como diciendo, traten de imitarme a mí, pero no porque yo sea el ejemplo de los ejemplos, sino porque yo imito al verdadero ejemplo, a Jesús. Yo trato de vivir como Él, y vivir como Él a mí me resulta bien, y me ha hecho feliz, y me ha hecho tener bendiciones, cambios de vida. Bueno, yo te puedo decir, vivir al método de Jesús te trae recompensa, te trae alegría, te trae gozo, tu vida cambia, tu corazón es transformado. Toda tu vida, toda tu familia es impactada cuando tú tomas una decisión, cuando tú crees verdaderamente. Podrás haber escuchado de 1000 métodos. Pon en internet cómo ser feliz. Te van a aparecer 1000 de personas y te van a dar consejos. Cómo poder prosperar. Te van a dar 1000 consejos para armar tu negocio y demás. Cómo sacar adelante con mi matrimonio. Cómo hacer cuando el amor se termina, la gente dice. Y busca YouTube y empieza. Dios dice,
¿Por qué no, en vez de andar googleando, buscando así, por qué no vas a la palabra y le dices, Señor, a ver, ¿cuál es el método? Enséñame. Explícame, Señor. ¿De qué manera, Señor, tengo que cambiar? ¿De qué manera tengo que tratar a mi esposa? ¿Cómo tiene que ser una mujer? La Biblia te lo dice. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus manos. El hombre dice que el hombre tiene que ser valiente, el hombre tiene que tener carácter, porque el cobarde dice que no tiene herencia en el reino de los cielos. La Biblia te enseña. La Biblia te enseña hasta, sabes, hasta cuidar a tu mascota. La Biblia dice que el hombre sabio, dice, cuida a su bestia. Le da de comer, no deja ahí al pobre perro flaco ahí tirado. No. La Biblia te enseña. La Biblia te enseña a ser un buen hombre, una buena mujer, un buen ser humano. Por eso no hay método más eficaz que lo que te dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Dice, y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces. Dice, fueron obedientes, lo hicieron. Y cuando tú lo haces, luego viene la bendición, luego viene el cambio. Cuando tú lo haces, luego el Señor te bendice, luego el Señor te prospera, te respalda. Si el Señor te dice algo, el Señor lo cumple. El Señor no es como el hombre que un día te promete estar a tu lado y luego no está. Te permite ser fiel y luego no lo hace. Te permite que te va a dar el oro y lo que sea y luego no lo hace. Dios no es así. Por eso Dios y el hombre es totalmente, hay una distancia de la confianza y de la forma de ser. Hay algo que a Dios lo destaca, uno de sus atributos más maravillosos, es que Él es fiel. La Biblia dice, hijitos míos, si alguno de vosotros cometiese pecado, le errase al camino, sepa, dice la Biblia, que tiene un abogado en el cielo, a Jesucristo el justo. Que si ustedes confiesan sus pecados con sus bocas, dice, Él será fiel y justo para perdonar sus pecados y nunca más se acordará de ellos, dice la Biblia. Él es fiel, te perdona, te sana y te vuelve a dar una oportunidad. ¡Aleluya! Entonces, dice la Biblia, hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Cómo termina esta parte de esta historia? Dice, era tanta la cantidad de peces que los discípulos empezaron a hacer señas a los que estaban ahí, a sus compañeros que estaban ahí con su barca y que no pescaban nada. Estaban tratando ahí, pasaban el tiempo y no pasaba nada. Pero dice que los discípulos le dicen, vengan, acá está. Acá está. Esta es la forma. La forma es que Cristo esté en esa barca. La forma es que Dios esté con tu vida, es que tú obedezcas, que tengas fe. Porque luego tú tienes que decir, este es el método. ¿Por qué crees que predico? Yo predico no para ser alguien en la vida, no. Yo predico para decirte, este es el método. Así como los discípulos llamaban a los otros y le decían, vengan a sacar peces. Bueno, así yo te digo, vení a la casa de Dios, vení a buscar a Dios. Acá está. La Biblia dice, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice la Biblia, donde nos reunimos, nos alabamos, ahí está la gloria del Señor y desata su bendición. Claro que sí. Yo voy a invitarte a que puedas colocarte de pie. La Biblia dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Dice que ahora los compañeros también empezaron a creer. Al principio era Pedro con el otro que estaba ahí, pero luego que ellos hacen señas, los invitan y le dicen, vengan acá, porque después tú haces tu parte. Y el otro luego tiene que hacer su parte. ¿Y qué? También volver a creer, volver a obedecer, volver a tener fe y creer que Dios cambia, que Dios bendice. ¿Te das cuenta cómo el Señor es un canal de bendición? Le habla a Pedro, Pedro obedece otra vez
Y ahora Pedro también le vuelve a hablar a otros y les dice, miren, este es el método. A mí alguien una vez me dijo, este es el método. Dios me habló cuando tenía 23 años y me dijo, ¿sabes qué? Dios es el método para cambiar tu vida. Yo le dije, está bien, lo voy a creer. Era un día en que estaba en mi trabajo, lejos de mi hogar, a casi 400 kilómetros de mi casa. Dios se acercó a través de una persona y me dijo, ¿sabes qué? Dios te quiere cambiar, Dios te quiere hablar, Dios te quiere transformar. Y yo dije, bueno, está bien. Escuché tantos métodos, tantos consejos, pero ahora, ¿por qué no escuchar el consejo de Dios? Y a partir de ese momento que lo hice, yo dejé toda mi vida atrás. Yo podría estar hablándote ahora de las cosas que hacía, pero no viene al caso. Yo en la vida he pasado, he vuelto, he transitado por todo lo que tú quieras preguntar, pensar, vivir. He caminado por esas sendas, lamentablemente. Y por eso estoy aquí, porque estoy seguro que después de haber vivido tanto tiempo buscando otros métodos, yo entendí que este es el método correcto. Y ahora yo te lo quiero invitar y te lo quiero poner en tu vida y en tu corazón para que tú lo empieces a hacer. Ya no se trata de mí, ya no se trata de Dios, ahora se trata de ti. Dios me cambió a mí y seguro me sigues cambiando, pero ahora se trata de tu vida. ¿Por qué crees que preparamos una reunión, nos consagramos? ¿Por qué crees que uno guarda su testimonio, guarda su vida? Nos preparamos de la mejor forma posible para que cuando nos reunamos aquí, el Señor te pueda hablar. El Señor pueda ministrar tu corazón. Y entiendas que no es palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios que está escarbando tu vida. Entrando como una espada, pero para que sepas que es Dios el que habla. Que Dios es el que, como le dijo a Pedro, Pedro, vamos a abogar. Bueno, así el Señor te dice, vamos a abogar. Vamos a las profundidades. Y yo te voy a enseñar. Y para esto te voy a invitar a que hagas una oración. Te invito ahí donde estás a que cierres tus ojos. También invito a aquellas personas que están a través de las redes sociales. Y hoy quiero que puedas repetir esta oración, pero verdaderamente creyéndola. Que esta palabra, si tú la crees, vas a tener una bendición grande. Si quieres hacer esta oración, puedes repetirla de todo mi corazón, con todo tu corazón, después de mí, que dice, Señor Jesús, en este momento, luego de escuchar tu palabra, hoy te pido perdón, por haber intentado cambiar mi vida, mi familia, mi matrimonio, a mi manera. Hoy, Señor, dejo de lado eso y acepto tu manera de amarte y sobre todas las cosas, declararte mi corazón como mi Dios y Salvador de mi vida. A partir de hoy, Señor, lo quiero intentar según tu palabra, obedeciendo-te, amándote y siéndote fiel. Ayúdame a conocerte, a servirte y a nunca alejarme de ti. Y entiendo que luego de esto, mi vida será transformada. Y toda mi familia también. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz, por amor a mí, para que hoy pueda tener vida nueva. Yo lo creo y lo reaseguro en mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Denle un aplauso bien, pero bien fuerte al Señor.